Criterio de selección, dimensionamiento y administración de maquinaria agrícola. En esta clase trataremos de darles los primeros hacer los primeros pasitos en cuanto a al manejo de la maquinaria agrícola y de los tractores. Vamos a hacer por el estudio de un caso cómo se va uno armando para lograr cumplir con los objetivos y llegar a feliz término con un cultivo, o sea, lograr la producción deseada. Para ello vamos a hacer en algunos momentos algunos repasos de labranzas o de otro tipo de maquinaria utilizada o de tractores, y vamos a ir tratando de armarnos un esquema sobre cómo manejarnos en esta situación. Este es el objetivo. Nosotros vamos a hacer en esta clase un caso. Les propongo que ustedes hagan un ejercicio y se inventen distintas situaciones de trabajo en las cuales ustedes van a tener que organizar todo el trabajo en una temporada, en un ciclo de cultivo, y administrar la maquinaria agrícola. Podríamos decir que para empezar vamos a tener distintas situaciones de acuerdo al tipo de explotación que tengamos. Se me presenta que va a ser muy distinto tener una propiedad en donde se realiza un solo cultivo, por ejemplo un viñedo o un monte de frutales o un monte de olivos, respecto a una propiedad donde se realicen varios cultivos o se tengan varias producciones. Por ejemplo, una propiedad que tenga viñedos y frutales, o viñedos y olivos, o haga viñedos y tenga hortícolas también. Cada una va a tener una situación distinta. Otra situación va a ser propiedades que realizan explotaciones anuales, solamente, hortícolas, por ejemplo, o anuales, hortícolas combinadas con forrajeras. En esa situación también vamos a tener distintas formas de administrar la maquinaria. Otro ítem a tener en cuenta es si vamos a utilizar maquinaria propia o maquinaria alquilada, si siempre vamos a tener maquinaria propia, o en algunos momentos vamos a alquilar algún servicio, vamos a rescindir de tener algún equipo y alquilarlo. El tema de las fechas que yo he puesto acá es tener presente en lo que uno va a hacer cuál es la fecha de inicio, ¿sí? Por eso aquí vamos al estudio del caso. Se me presenta un ejemplo de realizar un cultivo de ajos en una superficie de, supongamos, 20 hectáreas, y ese va a ser nuestro fin, llegar a término con el cultivo de ajo. Bueno, tendremos que analizar correctamente la situación de arranque. O sea, qué nos encontramos en el campo y qué tareas vamos a tener que realizar. Supongamos que tenemos esta situación, un cuadro que ha sido cultivado en alguna temporada anterior, pero que hoy está con muchas malezas, ¿sí? Ahí podemos ver que hay malezas verdes, malezas secas, de tamaño importante, tal vez de 1 metro o más de altura, y está cubierto de malezas. Esta podría ser una situación de inicio muy común en cualquiera de los campos que se destinan a cultivos hortícolas en nuestro medio. Pero también podríamos tener otra situación. Supongamos este viñedo, un viñedo abandonado, y tenemos que llegar a cultivar ajo. Por la figura podemos pensar, por la foto, perdón, podemos pensar que esto es invierno, ¿sí? O sea, podría ser, pongamos junio, en donde vamos a recibir esa propiedad, y ese es el estado que tenemos del viñedo y del suelo que vamos a tener que utilizar. Otra situación, un rastrojo de un cultivo anterior. Supongamos que esto podría ser
el rastrojo de un cultivo de verano, por ejemplo, maíz dulce para choclo, y ya ha sido cosechado y ese es el rastrojo que nos está quedando. En cualquiera de estas situaciones tendremos que organizar un esquema de trabajos. Ya teniendo la situación inicial, o la situación de arranque, como habíamos propuesto, tenemos que saber con qué elementos contamos para realizar este trabajo. Entonces ahí vamos a tener distintas situaciones. Ya tenemos tractores y tenemos equipos, no tenemos tractores, no tenemos equipos, y la combinación que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Entonces, si dijimos que eran 20 hectáreas de ajo, pues bien, podemos ya con esos temas que vamos a ir incorporando con el índice de mecanización, por ejemplo, nosotros podemos ir analizando qué potencia nos hace falta para realizar esta tarea o qué potencia necesitamos. Dijimos que es un cultivo hortícola. Eh, el, en los cultivos hortícolas necesitamos hacer a veces tareas simultáneas, necesitamos hacer a veces tareas, o siempre, tareas pesadas, labores de profundidad, y también necesitamos de tareas que requieren poca potencia. Entonces, ahí tenemos toda esa combinación para ver y analizar qué tractor o qué tractores nos conviene tener en la propiedad. En cuanto a los implementos, y bien, si tenemos solo esas 20 hectáreas para trabajar, los implementos que necesitaremos tendrán que estar dimensionados para lograr cumplir con los tiempos necesarios de cada tarea. Ahora, si esas 20 hectáreas son parte de un paquete mayor en donde se hace una rotación de cultivos, donde supongamos tenemos no 20 sino 60 hectáreas y mantenemos 40 hectáreas con alfalfa y 20 hacemos chacra y vamos rotando cada 3 o 4 años el lugar de chacra la vamos rotando con los potreros, utilizando potreros que ya vienen poniéndose decrépitos y haciendo el ajo en ese lugar que da muy buen resultado. Entonces tenemos todas estas variables para manejar. Si la situación era esta, propondríamos, antes que nada, el ajo, para que ustedes lo sepan, vamos a ir achicando un poco las posibilidades. El ajo que nos proponemos es en la valle, ¿sí? En la valle, el ajo violeta se planta alrededor de la primera quincena de febrero, supongamos, o el mes de febrero, supongamos que el 15 de febrero es la fecha de inicio de nuestro cultivo. O sea que nosotros ahí tenemos que haber logrado llegar con nuestras 20 hectáreas en condiciones para que ese ajo pueda ser plantado. No es sembrado porque no es una semilla. Bien, ¿qué necesitamos para que ese ajo logre ser un cultivo exitoso? Necesitamos un laboreo en profundidad, un perfil que esté esponjoso a profundidad con agregados medianos a grandes. Necesitamos que en la superficie, los primeros, esta profundidad que estamos hablando de alrededor de 30 a 40 centímetros de profundidad. En la superficie, los primeros 10 centímetros y tal vez un poco menos, necesitamos que el suelo para ese 15 de febrero esté mullido con agregados pequeños para lograr disponer nuestro cultivo en la posición y en la distancia requerida para tener una muy buena emergencia. Entonces ya tenemos otra condición más, ya sabemos que tenemos la fecha de siembra y sabemos cómo tenemos que llegar con ese suelo. El trabajo a profundidad, el trabajo en superficie. Otra tarea muy importante en el ajo, si va a ser con riego por superficie, va a ser el retoque de niveles para lograr un riego de calidad, que en el ajo es fundamental. Recuérdense que el ajo, la distancia de plantación típica de un ajo mendocino es 50 centímetros entre líneas, para un riego por superficie, una línea por surco, y surcos de escasos tal vez 6, 7, 8 centímetros de profundidad, no más que eso. Por lo tanto, para poder regar eso
en surcos sin pendiente, como es la mayoría de los riegos en la valle, se debe tener muy buen nivel, así tener una uniformidad de riego. Para nuestra situación en este caso, que es el caso que vamos a proponer, tenemos esta presencia de malezas. Vamos a poner una fecha en el momento que estamos aquí. Vemos que algunas son cardorrusos y morenitas, y hay algo de alguna gramínea seca, hay pareciera que hay algún yuyo blanco en esta zona. Podríamos decir que podría ser agosto, tal vez, tal vez septiembre, por ahí. Entonces tenemos desde agosto hasta el 15 de febrero siguiente. Ese es el tiempo que tenemos para realizar las labores. En este momento nosotros tenemos que definir qué labores vamos a realizar. Para la labor en profundidad, vamos en nuestro caso, proponer una aradura vertical, arado de cincel, doble aradura, en dos sentidos. Cruzado, o sea, una aradura en un sentido y a 90 grados la siguiente, o con algún grado de distinto. Algunos usan 30 grados de cruce entre una aradura y otra, pero doble aradura. O sea, nuestras 20 hectáreas las vamos a arar en dos sentidos, o sea, vamos a hacer 40 hectáreas de aradura. Esa es una labor. Otra labor, tenemos que lograr desmenuzar el perfil en superficie. Esta sería una labor secundaria la que vamos a realizar. La herramienta más útil es la rastra de discos. Pues bien, esa rastra de discos nosotros la vamos a usar 3 veces y tal vez 4 veces para lograr el objetivo en cuanto a la estructura que queremos de ese suelo. Tenemos que ver cómo incorporamos este rastrojo, esta maleza que tenemos en superficie. ¿Podríamos hacerlo con la rastra? Sí, podemos hacerlo con la rastra. También podemos hacer una labor previa al rastreado, que es desmalezar. Esa labor, combinar un desmalezado con una rastra posterior, nos mejora mucho la capacidad de incorporación de este rastrojo al suelo y la rápida mineralización del mismo, debido a que la desmalezadora pica en trozos pequeños todo el rastrojo y lo deja esparcido en superficie. La rastra en esas condiciones tiene la posibilidad de incorporarlo al suelo. Dije, la otra opción, rastra solamente, y bueno, la rastra nosotros la vamos a pasar en un sentido y va a cortar muchos yuyos, y a muchos los va a costar en el sentido de avance, los va a dejar acostados en el suelo. Entonces vamos a tener que volver a rastrear cruzado para ahora picarlos un poco más. La comparación es, me parece favorable hacia desmalezar y luego rastrear. El costo en este caso es menor, siempre desmalezar es un costo más bajo que rastrear. Entonces nosotros vamos a ir, ya tenemos otra actividad más, desmalezar. Aparte de las araduras de profundidad, las rastreadas, desmalezado. Las rastreadas, estas que estamos hablando, algunas, tal vez la última rastreada que se haga previo a la plantación, va a ir, digamos, adicionada de algún rodillo desterronador o algún riel o algún caño puesto en la parte trasera de la rastra que vaya arrastrando sobre el suelo y produciendo ese mullido y esa pequeña compactación para dejar el suelo en condiciones. Entre todas estas labores, tenemos que ver si no nos va a hacer falta regar, porque los suelos los tenemos que trabajar con una humedad por lo menos del 40% o en ese orden, para que no se nos dispersen, ¿sí? Si nosotros trabajamos los suelos muy secos y repetimos labores, logramos una dispersión de las arcillas y luego logramos costras en superficie que siempre en un cultivo hortícola nos traen problemas. Entonces, una labor más que podemos decir es riego. Hay que ver ese rastrojo, cómo estaba. Tal vez ese rastrojo es parte de un cultivo anterior y el sistema de riego por superficie existe todavía. Entonces, si uno ve que la humedad es baja y tenemos la posibilidad, antes de desmalezar,
o posterior al desmalezado, eso lo tenemos que evaluar. Podemos incorporar una actividad más que es un riego, para mejorar entonces la humedad del perfil y lograr una condición de trabajo óptima. Entonces, en este caso, vamos poniendo en orden las cosas. Podríamos decir entonces que vamos a realizar un riego con el cultivo, con el suelo como se ve en este momento. Vamos a luego desmalezar. Posterior al desmalezado, vamos a eh, eh, en el desmalezado picamos todo en el suelo. Podríamos probar luego del desmalezado si podemos hacer las araduras, porque el suelo está firme en ese momento y podemos ver si con esa firmeza de suelo logramos que el tractor tenga una buena tracción, un buen agarre y podemos realizar esa labor de profundidad que le va a requerir la máxima tracción que se pueda al tractor. También puede pasarnos que el cincel arrastre parte del rastrojo y genere montones y nos traiga problemas. Por lo tanto, el cambio en el orden va a ser regar, desmalezar y rastrear posteriormente. Una rastreada, tal vez dos, para incorporar ese rastrojo en el suelo. Luego de eso vamos a la aradura de profundidad. 2 pasadas de arado. Terminamos las 2 pasadas de arado y ahí vamos a ver de nuevo eh, si tenemos las condiciones todavía de humedad y vamos a producir el rastreado. En nuestro medio es muy común que a las personas no lleguen con los tiempos, ya sea porque los equipos les quedan chicos, los equipos de trabajo les quedan chicos, o porque empezaron con un suelo muy seco y cuando llegan a estas condiciones tienen cascotes grandes y está muy seco el suelo. Entonces con la rastra solamente no logran desmenuzar el terreno en superficie, siempre quedan cascotes y se nos viene la fecha de siembra del ajo, entonces de plantación, perdón, del ajo. Entonces no podemos eh, 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 cumplir con los requerimientos. Entonces aparece una herramienta que por los profesionales es muy criticada, que es el arado rotativo o rotavator, con el cual sí logramos un desmenuzado del terreno, pero el uso de este complica porque por lo que hablábamos, dispersa mucho el terreno, es generador a veces de capas duras a profundidad, y entonces lo que vemos como una solución termina a la larga siendo un problema en un uso excesivo. Pero si no llegaron y las condiciones le hacen necesario realizar una labor de pulverización, de ruptura de la estructura, pues bien, habrá que incorporar un rotavator, pero siempre tratando de evitarlo. En esas condiciones entonces ya vamos a estar pensando que ya vamos a estar llegando al 15 de febrero. Lo que nos va a faltar ahí son las labores posteriores al cultivo, en donde vamos a tener que marcar, si hacemos un cultivo tradicional de ajo, marcar las líneas donde se van a poner los dientes, con el surqueador tapar esos dientes y generar el sistema de riego. A la vez que uno tapa, se genera el sistema de riego. Con la plantación es muy común también incorporar algún fertilizante en la línea de plantación y de ahí en adelante regar. Vamos a llegar hasta acá, porque para no dar una clase tan larga, pero tendríamos que seguir analizando y ustedes yo les propongo que traten de ir completando todas las secuencias de cultivo, aunque sea rápidamente lo hacemos ahora. Ya lo tenemos entonces plantado al ajo, lo tapamos y de ahí en adelante vienen riegos, aplicación de herbicidas, uso de una máquina de herbicidas. En 20 hectáreas van a tener que usar una máquina hidráulica con botalones o aguilones. Algún trabajo posterior de carpida y aporque, bueno, vamos a usar herramientas de labranza hortícola, los carpidores, vibrocultivadores andan muy bien para esto, y aplicación de herbicidas nuevamente, curaciones, vamos a usar, como es un cultivo hortícola, vamos a usar de nuevo una máquina hidráulica para hacer curaciones de plagas y enfermedades, hasta que lleguemos al final del cultivo, en donde vamos a cosechar. Para la cosecha del ajo,
Hay herramientas que tal vez en labranza no las hemos visto, o si las hemos visto ha sido muy en superficie. Hay herramientas para arrancar el ajo, ¿ves? Hay cuchillas para arrancar las cabezas, y después hay que sacarle la tierra a estas cabezas y retirarlo del campo formando atados. También hay mecanización para este cultivo, hay mecanización en la plantación, plantadoras de ajo, y en la cosecha, cosechadoras de ajo. Pero volvamos a lo que dijimos. Vamos a llegar hasta el 15 de febrero, hasta el momento de la plantación, y vamos a armar este cultivo con el panorama que tenemos acá en el inicio. Yo les había mostrado otros. Para este caso, rastrojo de un cultivo, se repetiría lo que estábamos viendo recién. Para este caso, si es junio, como decíamos, y tenemos un viñedo abandonado que tenemos que arrancar para lograr 20 hectáreas de ajo al 15 de febrero, tenemos que invertir mucho, tenemos que desarmar el sistema de conducción, para lo cual hay que retirar alambres, retirar palos. Después hay que arrancar la cepa, en el caso que sea un parral antiguo. Eso requiere bastante trabajo, a veces bastante potencia para poderla sacar. Una vez que hayamos hecho todo ese movimiento, vamos a tener que hacer un retoque de niveles. Ahí se ve, si ustedes miran, se ve como que no está tan difícil el tema de malezas, así que acá la desmalezadora no nos va a hacer falta. Bien, sigamos con entonces no se vayan a olvidar de esta foto. Bien. Cálculos. Potencia necesaria. Vamos a ver qué implementos tenemos o qué implementos conseguimos y qué potencia necesitamos para esos implementos. Acuérdense que ustedes tienen ahí en labranza un esquema de todas o de la gran mayoría de las herramientas que vemos en nuestra región, en donde tienen el nombre de la herramienta, la potencia necesaria, ya sea por unidad, por arco de cincel o por centímetro de ancho de labor, ¿sí? La velocidad de trabajo también la tienen. Entonces ustedes pueden armar un esquema con esto: potencia necesaria, velocidad de trabajo. El ancho de trabajo del implemento nos va a ser útil conocerlo, o el ancho de labor, ¿sí? Acuérdense, en una desmalezadora, el ancho, por ejemplo, es muy fácil de calcular, es el ancho de la cuchilla de corte, ¿sí? En una rastra también, desde el primer disco de la izquierda hasta el último de la derecha, midiéndolo en sentido transversal o perpendicular al avance, ese es el ancho de labor de nuestra rastra. Nosotros fíjense, conociendo el ancho de labor y la velocidad de labor, ¿sí? Nosotros podemos calcular la superficie por unidad de tiempo, que esto es nada menos que el rendimiento que tenemos con esta máquina. Entonces, en nuestras 20 hectáreas, supongamos que nosotros hemos decidido, de acuerdo a lo que vimos de este rastrojo, vamos a desmalezar, vamos a proponer alguna de las labores, desmalezar. Entonces, con la desmalezadora y el tractor que nosotros tenemos, vamos a proponer que tenemos una desmalezadora de 2 metros de ancho. Velocidad de trabajo, 5 kilómetros por hora. Entonces, 2 metros de ancho por 5.000 metros por hora nos da 10.000 metros por hora de trabajo. Este es el rendimiento de la máquina. Este es el rendimiento neto. Pero estos 10.000 metros, que es una hectárea por hora que podríamos estar desmalezando, tenemos que agregarle tiempos muertos. Repasemos. Tiempos muertos son todos los tiempos en donde el tractor entonces está trabajando, pero no está realizando la labor que nosotros necesitamos. Se consideran tiempos muertos todas las vueltas que da para salir y entrar al lote donde está trabajando, todos los traslados, en el caso, por ejemplo, de pulverización, los traslados hasta la fuente de agua, también se consideran tiempos muertos, y eso nos van siempre a aumentar el tiempo total de labor. Podemos proponer un tiempo muerto del 30, del 40, del 50%, depende de la labor y del tamaño del terreno y de la labor que estemos realizando, pero por lo menos 30% de tiempo muerto es un tiempo lógico para tomar, ¿sí? Entonces, si nosotros dijimos que hacemos 1 hectárea por hora, deberíamos realizar nuestras 20 hectáreas
en 20 horas. Y si el tractor va a trabajar alrededor de 8 horas, serían 2 jornales y medio, 2 días y medio de labor, más el 30% serían son, 20 horas, el 30% son 6 horas más, o sea, serían 26 horas, ya serían 3 jornales y unas horas de 4 jornales de labor en desmalezar. Así con todas las labores, podemos hacer la cuenta de cuánto nos vamos a demorar. Entonces, desde el 15 de febrero, que es el día que tenemos que llegar, nosotros tenemos que empezar a contar todos los días marcha atrás, a ver si vamos a lograr llegar en tiempo y forma a la fecha de plantación. Y ahí vamos a entonces a lograr armar nuestro cronograma de labores. No nos tenemos que olvidar de el mantenimiento y las reparaciones. Si son, de nuevo, en el caso que estamos proponiendo y que yo me estoy imaginando mientras que lo converso con ustedes, podemos tener maquinarias nuevas, tractores usados, entonces ahí vamos a ir viendo los tiempos de mantenimiento y las reparaciones que nos van a dejar a veces fuera de acción por unos días, y los tenemos que tener en cuenta que esto nos puede ocurrir y que no nos tiene que hacer fracasar en el lograr nuestro objetivo de llegar a este famoso 15 de febrero. Mantenimiento y reparaciones. Un criterio de mantenimiento que lo van a ver, si no lo han visto, lo están por ver en estas clases. Van a ver que el tractor lleva cambios de aceite, cambios de filtro, cada un tiempo estipulado o horas de trabajo, y eso hay que cumplirlo para lograr el éxito en el uso de la maquinaria. Entonces, esto es también importante a tener en cuenta. De acuerdo, cuando ya tengamos definidas cada labor, todas las labores que vamos a realizar, y vamos a poder definir cuál es la labor que nos va a llevar más tiempo, cuál es la labor que nos va a llevar más potencia, ¿sí? Y ahí vamos a poder entonces estar en condiciones de decir, sí, vamos a llegar a este 15 de febrero con nuestras maquinarias y nuestras herramientas, lo podemos cumplir, o alguna de las labores no la vamos a poder hacer con nuestro tractor y vamos a tener que caer o llevar a algún contratista, algún alquiler de maquinaria para realizar alguna labor. Es muy común que la labor que requiere mayor potencia también sea a veces la que requiere mayor tiempo de ejecución. Esa combinación hace que necesitemos un tractor grande para realizarla, tratando de jugar con el tiempo, con ocupar menos tiempo. Esta condición, las labores de mayor potencia, hay que analizarlas con mucho detalle, porque un tractor de gran potencia, vamos a decir de 100 HP, para esta propiedad de 20 hectáreas, que supongamos que es escalable a 60 hectáreas, como decíamos que tiene alfalfa, un tractor de gran potencia nos es útil para realizar labores de justamente donde la potencia es lo que necesitamos. Aradas de profundidad, labores especiales de retoque de niveles. Entonces a veces hay que analizarlo si esto conviene agregárselo a la propiedad, tener en la estructura un tractor de este tamaño, o esas tareas directamente alquilarlas, hacerla que las haga un tercero. Y nosotros dedicarnos con tractores de menor potencia y varios tractores a todas las otras labores para tener un manejo más rápido y más dinámico de las distintas labores. Entonces nosotros ahí, de nuevo les digo, yo me lo estoy imaginando en este momento, alquilamos un tractor grande para realizar el cincel, lo que habíamos dicho, las 40 hectáreas, son 2 pasadas en 20 hectáreas de cincel, vamos a alquilar un tractor grande, 12 HP por arco, 50, 60 centímetros de ancho de labor por arco, sacamos la cuenta, cuántas horas nos da todo, el alquiler viene, el hombre que alquila el tractor viene, nos hace un presupuesto, nos dan los números, nos parece que es lógico, alquilamos el tractor y nos evitamos de tener un tractor grande en la propiedad. De esta manera se realiza un cronograma de trabajo y hemos estado viendo
o logrando que ustedes analicen con criterio cómo se va a ir manejando el técnico para realizar las labores necesarias. No quiero terminar sin recordarles, porque me estoy dando cuenta que en la presentación no lo he puesto, que ustedes en este momento, en ese momento o en ese, deben realizar labores técnicas, o sea, deben hacer calicatas, ver qué encuentran en profundidad, qué labores van a ser necesarias. Yo propuse el ajo en estas condiciones, tal vez el técnico viene, hace una calicata y encuentra que a 80 centímetros hay una capa dura que tiene 20 centímetros de espesor y con el cincel no le vamos a hacer ni cosquilla a eso. Entonces vamos a tener que, eh, de nuevo, buscar cuál es la labor. Labor de profundidad, 80 centímetros o más, subsolador o escarificador. De nuevo, vamos a tener que pedir presupuestos y que lo realice un tractor de gran tamaño, 80 centímetros, 1 metro de profundidad, estamos hablando de tractores de más de 100 HP, 120 HP para realizarlo, y son tractores que son en este momento de difícil compra, y bueno, habrá que alquilarlo. Entonces vamos con los criterios profesionales, hacer calicatas, sacar muestras de suelo, medir salinidad, cómo está la salinidad, cómo, para saber cuál es la historia del suelo, si la salinidad en la valle de la salinidad es importante, si la salinidad ustedes hacen 5 muestras en el suelo y la salinidad va aumentando en profundidad, bueno, el suelo tiene un perfil normal, es la situación de la valle. Ahora, si ustedes tienen una gran concentración salina en superficie y hacia abajo menor, esto es un suelo que está invertido, o sea, hace mucho tiempo que no se lo trabaja bien o no se lo riega bien y ya tenemos problemas de salinidad. Entonces vamos a tener que analizarlo, cuáles van a ser las labores, tal vez ahí hayan, si hacen alguna memoria de edafología, van a tener que ahí organizar para hacer unos riegos de lavado, en el caso que tengan eh, problemas de, de salinidad, van a tener que organizar, hacer melgas y lavar ese suelo. ¿Qué les quiero dejar? Y bueno, esto es el criterio que nos gustaría que tengan ustedes, que sean capaces de analizar una situación e ir buscando las soluciones lógicas y económicas para lograr el objetivo. Eh, lo, lo presentamos así con un caso y bueno, no nos dan los tiempos para realizar más casos. Vamos ahora a fin del cursado a ver algunos problemas y ahí vamos a tener otras opciones. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Espero que les haya sido agradable y útil.